buenas noches, tengan todos bienvenidos a este martes de devocional de nuestro servicio en línea. Estamos agradecidos del Señor por esta noche preciosa que nos da para que podamos hablar de su palabra, ministrar de su palabra en este tiempo tan interesante, tan trascendental y tan difícil que estamos atravesando todos en este tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor. Hay un personaje en la Biblia que me gusta mucho, me apasiona el saber de estos personajes en la Biblia que son extraordinarios, que tienen características particulares y que con su sencillez, con sus características propias, ellos hicieron grandes cosas para Dios, hicieron grandes hazañas, hicieron grandes y maravillosas hazañas del que podemos nosotros aprender el día a día. Vamos a leer el Salmo 91. ¿Quién no ha leído el Salmo 91 alguna vez? Yo creo que es uno de los salmos más famosos, más hermosos. Y dice el versículo 1 de la manera siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta noche en el que podemos adorarte, podemos reunirnos para bendecir tu nombre, para hablar tu palabra. Señor, enséñanos qué nos quieres decir en esta noche a través de esta palabra, Señor, que tú has preparado para nosotros y para cada uno de los oyentes, para la iglesia, para tu iglesia, Señor, para los redimidos en tu sangre y aún para los amigos, para los que aún no te conocen. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea levantado y sea glorificado en esta preciosa noche. Amén. Amén. La vida de David, el rey David, uno de los reyes más conocidos en la historia del pueblo de Israel. Un rey que fue ungido previamente por el profeta Samuel, antes de ser rey, por supuesto, ante una situación difícil que vivía Israel, cuando Israel había exigido a que querían rey. Pues le fue concedido el deseo por parte de Dios y Dios le dijo a Samuel: unge a Saúl como rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. Vemos la historia de Saúl, vemos a un hombre que pareciera que comenzaba bien, pero al transcurrir del tiempo vemos a un Saúl orgulloso, altivo, un hombre que se ensoberbeció y lamentablemente fue desechado por Dios, y Dios tuvo que prácticamente cortarlo para luego hacer un gran cambio en la vida espiritual de Israel, el pueblo de Dios. Vemos que Saúl había dejado una gran brecha dentro del mundo espiritual o de la vida espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado porque la cabeza estaba enferma. Pero vemos qué lindo cómo el Señor, conociendo el corazón de su pueblo, conociendo la necesidad espiritual que había ahí en su pueblo, decide escoger a un hombre común, un hombre sencillo, un hombre joven, incluso se dice que podía tener a ser todavía un jovencito, un niño. Y Dios le dice a Samuel: ve a casa de Isaí, mi siervo, y ve y escógete allí, y yo te voy a mostrar a quién vas a escoger como el próximo rey de Israel. Pues como todos lo conocen, como todos saben la historia, Samuel comenzó a ver con sus ojos físicos, y comenzó a ver muchas virtudes entre los hijos de Isaí. Y los fue analizando uno por uno y entrevistando a uno por uno, pero ninguno de ellos se halló aprobado por Dios.
Y luego Samuel le dice a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Entonces a Isaí, casi que avergonzado, le dice, bueno, sí, me queda uno, el más pequeño. Pero él está trabajando, él es pastor de ovejas. Pues llévame allí, llévame hasta allá, dijo el profeta, el gran profeta Samuel. Pues allí estaba Samuel frente a ese jovencito, a los que muchos rechazaron y a los que otros subestimaron. Y ese era el escogido de Dios. El Señor le dice a Samuel, Samuel, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos, tienes que ver más allá de lo que miran tus ojos, tienes que ver el corazón. Conociendo a Dios, el corazón de David, que era un muchacho valiente, que era un muchacho arriesgado, que era capaz de enfrentar a osos, leones para defender a sus ovejas, a las ovejitas que les eran encargadas por parte de su papá. Aquel muchacho era valiente. Tenía la naturaleza que Dios necesitaba para tratar con el pueblo de Israel. Fue ese el escogido de Dios. Dice la palabra de Dios que Samuel lo ungió, derramó sobre él un aceite escogiéndolo y le dijo, tú serás el próximo rey de Israel. Qué lindo. Podemos ver esa historia en el libro de Samuel, en primera y segunda de Samuel. Y hay algo muy bonito, muy característico en la vida de David, y era que David era músico, era cantautor, y David tocaba el arpa. Y David, conociendo al Dios al cual servía, conociendo a Dios, él tenía un espíritu fervoroso, un espíritu de adorador. Él tocaba arpa, tocaba instrumento, y con ese instrumento David adoraba a Dios. Con ese instrumento David adoraba a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que los salmos, la mayoría de ellos, no todos, son de David. Y observamos en este salmo precisamente un fervor, un deseo, un anhelo, un conocer de Dios diferente. Él habla de habitar. Esa palabra me llama la atención. El que habita. Habitar significa permanencia. Significa estar en un lugar, permanecer con dedicación, con entrega en un lugar. Estar en un lugar, habitar en un lugar. Podemos decir que el habitar es un acto voluntario del alma. Y David como que lo entendió cuando David adoraba al Señor y venía el Espíritu de Dios sobre él. Él podía decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David experimentó en su propia vida personal el que cuando él habitaba, permanecía, se dedicaba a adorar a Dios, ocurrían cosas extraordinarias. David, sin duda alguna, entendió durante toda su trayectoria en su servicio al Señor y luego como rey de Israel, de que él entendió la importancia de habitar, permanecer en la presencia de Dios. Y eso es de lo que quiero hablar en esta noche. ¿Por qué es importante habitar en la presencia de Dios? Número 1, podemos decir, ¿por qué es importante habitar en la presencia de Dios? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice su palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que permanece sembrado en la presencia de Dios, el que habita con devoción, con entrega, con deseo, con pureza, con entrega, con dedicación al abrigo de Dios,
morará bajo su sombra. Es decir, el cuidado de Dios estará sobre él. David lo entendió. David lo experimentó en su propia vida como rey, como hombre de Dios, guiando a un pueblo. Recuerden que David fue pastor. David entendía la naturaleza de las ovejas. David sabía que las ovejas necesitaban de un cuidado particular. Las ovejas son unos animalitos tan delicados, tan débiles, tan dependientes. Entonces David sabía que las ovejas necesitaban de dedicación, de tiempo. Necesitaba el pueblo de Israel dedicación, tiempo, para experimentar salud espiritual. Entonces David decía, es importante adorar a Dios, porque yo he experimentado que el que habita al abrigo de Él morará bajo su sombra, bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. El que permanece deseando la presencia de Dios, y lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Cuando nosotros entendemos, conocemos a Dios, le buscamos en oración, en búsqueda, le buscamos con corazón real, genuino, con un corazón limpio. Podemos venir con corazones sucios, claro que sí, pero Dios, viendo la sinceridad y viendo nuestra necesidad, Él, como el gran pastor de los pastores, viene, nos limpia, nos sana. Venimos aporreados del pecado, venimos dolidos, venimos heridos. Pero qué lindo es Dios que como pastor de pastores viene y nos limpia las heridas, nos sana y nos cubre, nos protege bajo sus sombras. En la vida cristiana necesitamos, hermanos, permanecer habitando, viviendo, aleluya, en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, porque allí habitamos bajo el abrigo de Dios, bajo el cuidado, bajo su protección. Aleluya. Sabemos que usted lo ha experimentado, nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Hemos visto el cuidado de Dios. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Dios, aleluya, se toma en serio eso que usted con devoción, con limpieza, con entrega, como lo hizo David, usted recibirá de Dios su cuidado, su protección. Dios se compromete a suplir todas esas necesidades, tanto espirituales como físicas, como de todas formas. Y promete estar con usted aún en medio de las situaciones difíciles. Número 2, ¿por qué es importante habitar en la presencia de Dios? El mismo David da respuesta a esa pregunta. Dice, porque los que habitan en su casa perpetuamente le alabarán. David era un adorador. Él sabía lo que era alabar a Dios. Él alababa a Dios con sus instrumentos, con su talento. Podemos hablar de una entrega, una devoción, podemos hablar de un deseo de estar en la casa de Dios. En el Salmo 84, versículo 4, que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. David no estaba en el altar de Dios cuando estaba mencionando esta alabanza. David estaba en el desierto, escondiéndose, siendo perseguido por sus enemigos, por esos guerreros que querían destruirlo, que querían destruir a Israel. Él estaba añorando, deseando estar en la casa del Señor, en el tabernáculo de Dios, en el altar. Él añoraba, él deseaba estar allí. Si observamos el versículo 84, en los primeros versículos dice, oh Señor, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, dice David, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice,
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y más adelante dice, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, allí quiero estar, cerca de tus altares, aleluya. Allí donde tú te manifestabas, Señor, y yo te adoraba con mi arpa, allí quiero estar, allí quiero estar. Ese era el anhelo de David, estar en los atrios de Dios. No podía estar, estaba lejos. Había una nostalgia en ese cántico, había una añoranza, algo que no podía dejar de sentir, porque ya había tenido la experiencia de morar allí en el altar, en la presencia de Dios. Sin embargo, David no dejó de adorar. Sin embargo, David, en medio de la persecución de sus enemigos, elaboró este cántico. Es decir, que ni siquiera el estar lejos de los atrios de Dios le impidió a él adorar. ¿Cuántas cosas, hermanos, nos impiden a nosotros adorar al Señor? ¿Cuántas cosas hoy, ahora mismo, nos impiden adorar al Señor? Quizás el estar lejos de nuestra iglesia, el no poder congregarnos por causa de los acontecimientos que están, ¿verdad? Que todos sabemos. Quizás estamos alejados del círculo de hermanos en Cristo y eso nos ha impedido el adorar a Dios, el alabar a Dios. Quizás las circunstancias, los problemas, las enfermedades, las situaciones de la vida, las carencias, tantas cosas, dificultades en la vida, ¿será que te están limitando de que tú alabes al Señor? No puedo dejar de recordar, y quiero compartirlo con ustedes, la ocasión cuando nosotros pasamos una gran prueba. Creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando me diagnosticaron leucemia en el año 2007. Nosotros ya estábamos pastoreando acá en el estado de Nueva York y recuerdo que mi esposo y yo quedamos en shock ante la noticia porque nunca nos imaginamos que íbamos a atravesar algo como eso o recibir una noticia como esa, siendo que yo relativamente estaba saludable. Lo que no sabíamos es que de verdad había un diagnóstico allí real, leucemia. Y cuando oramos y decidimos ir a yo pasar por mi tratamiento, ir al hospital y comenzar el tratamiento de quimioterapia, hubo algo que nosotros decidimos hacer, mi esposo y yo, y dijimos, no sabemos qué es lo que nos vaya a deparar el futuro, pero lo que sí sabemos es que vamos a alabar a Dios, pase lo que pase. Esto fue una determinación importante en nuestra vida. Y cuando yo me puse muy grave, que hubo un momento en que me puse muy grave, incluso ya me habían dado horas de vida. Una de las ocasiones cuando estuve muy grave y me desmayé delante de mi esposo, perdí las fuerzas y comencé a desangrarme. No me podían levantar. Yo perdí completamente la noción de todo. Recuerdo que vi negro y no supe más de mí. 4 enfermeras más mi esposo me levantaron del suelo, bañada en sangre, y me acostaron en la cama. Y mi esposo en un momento de shock, en ese momento de shock y de que no hallaba qué hacer, qué pensar, qué decir, escuchó la voz de Dios, una voz dulce, la misma voz que le decía a David, adórame. Esa voz le dijo, José Manuel, proclama con tu boca que yo soy bueno. Y así empezó él a decirlo, empezó a hacerlo. Le dijo, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Yo te alabo porque eres bueno. Te alabo porque eres bueno. Si Aldi se muere, tú eres bueno. Si Aldi vive, tú eres bueno. Si pierdo mis hijos, tú eres bueno. Cuando decidimos adorar al Señor en medio de las circunstancias, suceden cosas extraordinarias.
suceden cosas poderosas. En ese momento la gloria de Dios abrazó a mi esposo y él sintió una paz profunda. Y él me cuenta, porque de luego me cuenta, yo estaba inconsciente. Y él me dice, Aldi, la gloria de Dios estaba sobre mí y vino sobre ti. Y vamos a confiar, vamos a alabar a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase. Vamos a alabar a Dios. Aleluya. Porque los que habitan, los que permanecen en la presencia de Dios, aleluya, los que permanecen en su casa, perpetuamente le alabarán. Quizás esta es una connotación de la eternidad, del futuro, pero también podemos aplicarlo desde el punto de vista de ahora. ¿Qué vas a hacer cuando venga la adversidad, el problema, la situación? Cuando estés atravesando los momentos difíciles, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar de Dios? ¿Vas a decirle, Señor, qué pasó? ¿Me dejaste? ¿Te vas a quejar? No, alaba a Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia ahora mismo. Lo único que yo te puedo decir es, alaba a Dios. Porque los que habitan en la casa de Dios perpetuamente le alabarán. Aleluya. Y número 3, ¿por qué es importante habitar en la presencia de Dios? La respuesta la podemos encontrar en el Salmo 22:3. Porque Dios habita con los que habitan en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habita con los que habitan en su casa. Se los voy a leer como literalmente dice allí el Salmo 22, que por cierto ese salmo es un salmo mesiánico. Se refería a la vida de Cristo. Era una connotación profética de la vida de Jesucristo. Dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dios hace su habitación, Dios habita donde su pueblo le adora, donde su pueblo habita. Es decir, que nosotros habitamos o Dios habita con los que habitan en su casa. Aleluya, qué lindo. Podemos decir que Él es santo y que Él mora allí en medio de tu alabanza. Cuando tú empiezas a adorar al Señor en medio de tu situación, en medio de la dificultad, de la carencia, en medio de la situación más difícil, cuando tú comienzas a alabar a Dios, allí Dios hace su morada. Por eso es importante habitar en la presencia de Dios, porque Él habita allí. Él estará contigo. Él guiará tus pasos. Él te dará vida. Él te dará libertad. Aleluya. Bendito Dios. Yo no sé cuál sea tu nostalgia hoy. Yo no sé cuál sea tu deseo hoy. ¿Qué te acongoja? ¿Qué te quita la paz? Lo único que yo te puedo decir es que si tú buscas la presencia de Dios, si usted se dedica voluntariamente y con ese mismo fervor con el que David buscaba la presencia de Dios, van a comenzar a recibir, vas a comenzar a experimentar cosas extraordinarias delante de ti, en la presencia de Dios. Si tú habitas en su presencia, Él estará allí. En el momento que comiences a adorar al Señor, que comiences a alabar al Señor con tu boca, con un corazón genuino, puro, con deseo, voluntariamente, no porque alguien te obliga, sino porque es tu deseo, es el deseo del corazón, ese fervor, ese fuego que hay en tu corazón. Incluso muchas veces no sentimos ni deseo de alabar, ni siquiera sentimos deseo de orar. Pero el Señor promete en su palabra que en el momento en que tú empieces a alabarlo,
a alabarlo. Señor, no siento, pero te alabo. Señor, no quiero, pero te alabo. Que empieces a fluir, que empieces a adorar al Señor, que empieces a alabar al Señor. Cuando te esfuerzas allí, la gloria de Dios va a venir sobre usted. La gloria de Dios va a venir sobre ti. Vas a recibir la visitación de Dios, porque Él habita en medio de las alabanzas. Aleluya, de su pueblo. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Qué te da nostalgia el no poder congregarte, el no poder estar en tu iglesia? ¿Te limita ese edificio? ¿Te limita el templo? No, nada nos puede limitar de alabar a Dios. Ni siquiera un edificio histórico hermoso, bien arreglado, moderno. Nada te debe limitar a alabar a Dios. Tú puedes alabar a Dios en tu casa. Tú puedes hacer morada de Dios, habitación de Dios en tu propia casa. Tú en tu casa puedes levantar un altar de adoración, un altar de oración. Es importante, hermanos, hoy más que nunca, que podamos crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es importante, aleluya. ¿Quieres recibir bendición del cielo? ¿Quieres tener respuesta de Dios? ¿Quieres que tu hogar reciba bendición? Pues permanece en la habitación con tu Señor. Habita en su presencia. Plántate en la presencia de Dios y vas a ver su gloria. Estás apagado, estás frío. Si no sientes alabarlo, pues sacúdete en el nombre del Señor. Recibe, aleluya, fortaleza y derrámate en la presencia de Dios y verás cómo la gloria de Dios va a comenzar, aleluya, a llenar tu corazón. Va a comenzar ese fuego de Dios dentro de tu corazón a arder, aleluya, arder. Y el fuego de Dios, aleluya, va a comenzar a fluir en tu vida y vas a sentir deseo de alabarlo, de adorarlo. No importa tu condición. Nosotros decidimos en medio de una situación de vida o muerte, decidimos adorar al Señor. Lo alabamos de día, lo alabamos de noche, lo alabamos de madrugada, en todo momento, y su presencia estaba allí. Cuando estaba yo allí hospitalizada, muchas personas iban a visitarme que pretendían consolarnos y era una bendición, nos consolaban, pero ellos testificaban que más bien ellos salían con más consolados porque veían en nosotros el gozo del Señor, porque no permitíamos voluntariamente, muy consciente, no permitíamos que ninguna pizca de duda pudiera apartarnos de creer de que Dios iba a hacer el milagro en mi vida, de que en cualquier momento Dios podía venir. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Después de un tiempo corto, puedo decirlo que corto, Dios comenzó a cambiar el panorama de nuestra vida. Hicimos como David, hicimos de aquel cuarto, de aquella habitación, hicimos de aquel lugar, ese cuarto de hospital, hicimos morada de Dios. Le adorábamos con instrumentos, con el piano, con la guitarra. Comenzábamos a adorar a Dios y la gloria de Dios podía fluir de manera poderosa. Veíamos el mover del Espíritu de Dios y allí fue cuando Dios intervino. Dios me sanó en ese lugar. Vino la gloria de Dios y me dijo: Aldi, te estoy sanando. Quiero que testifiques al mundo que yo soy real. Y hoy lo puedo testificar y te puedo decir a ti que nos escuchas, a ti que nos ves, ustedes que están acá, que Dios es real. Su poder es real. David lo experimentó en sus batallas, lo experimentó en su propia vida, en las batallas que libró a favor de su pueblo Israel. Nosotros lo experimentamos en nuestra vida ante aquella panorámica que teníamos frente a nosotros de oscuridad, de muerte. Aleluya, cuando el Señor nos decía por su palabra: aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte,
No teman porque yo estoy con ustedes. Dios se va a revelar a tu vida. Dios, en la medida que tú hagas de tu casa, de tu habitación, aleluya, y de la presencia de Dios esté allí, que tú abras tu corazón y le digas, Señor, ven. Dios va a dar respuesta, Dios va a ministrar a tu vida. Tu vida, tú no vas a ser el mismo, tu vida va a cambiar, todo va a ser nuevo para ti, para tu familia. Pero hagamos de la presencia de Dios nuestra habitación, nuestra morada. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada más hermoso, amados hermanos, que servir al Dios vivo. Que servir al Dios que todo lo puede, al que hizo los cielos y la tierra, es el mismo al cual servimos hoy. En Él no hay cambio, dice su palabra, ni sombra de variación. Él está allí, Él está con ustedes, Él está contigo, hermano, hermana. No sé lo que estés atravesando, pero Él está contigo. Permanece en su presencia. No te mueva la limitación, no te mueva el que no puedas congregarte, que no te mueva el que no puedas ver a tu familia, que no estés cerca de tus pastores quizás. En tu propio lugar, busca la presencia de Dios y permite que seas habitación de Dios. Aleluya. Nada puede limitar la presencia de Dios. Nada puede limitar la gloria de Dios sobre tu vida. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, verso 24. Poderoso texto, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Aleluya, allí está la clave. Busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Él habita con los que con Él habitan. Que nada te limite a alabar a Dios, hermanos. Que nada te limite a apartarte de la presencia de Dios. Hoy más que nunca, con todo el desastre que hay, con todo el caos mundial que hay, que sea un momento de búsqueda, que sea un momento donde tú hagas tu propia habitación con Dios, en tu casa, en tu familia, con tu hogar, en el altar del hogar. Tú puedas levantar altar a Dios. Aleluya, como quizás lo levantó David en el desierto. Porque ningún templo, ninguna casa, nada limitaba a David para adorar a Dios. Dios no habita, aleluya, Dios no habita, no habita en edificios solamente, en iglesias. Nada puede contener a Dios, Él está en todas partes. Aleluya, quizás ese es un momento en el que nosotros podemos orar y decirle, Señor, entiendo ahora por qué necesito de tu presencia, Padre. Yo quiero que usted allí levante su mano y le diga al Señor, Señor, yo quiero decir como David, bienaventurados los que habitan en tu casa, eternamente te alabarán. Que no nos limite el tiempo, ni las ocasiones, ni las circunstancias, ni los problemas, mucho menos lo que está sucediendo en el mundo entero. Dios mío, que no nos limite, Señor, el estar confinados en un lugar, Señor, el que podamos alabarte, porque allí quieres tú estar, Señor. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu iglesia. Hoy tu iglesia te adora. Levante su mano allí donde está. Hoy tu iglesia te adora, Señor. Padre, yo sé que tú estás allí tocando corazones. Yo sé que tú estás allí habitando en el lugar donde tus hijos habitan y te buscan, en espíritu y en verdad. Aleluya, porque esos son
a los que tú buscas, a los verdaderos adoradores. Señor, gracias que esta palabra, que este mensaje haya quedado como sello en el corazón de cada uno de los oyentes, de cada uno de mis hermanos que nos escuchan de diferentes naciones, de diferentes lugares y bajo diferentes circunstancias. Que podamos decidir hoy buscar tu rostro, hacer de ti nuestra morada, nuestra habitación. Padre, que tu presencia no nos deje nunca, que tu presencia nos mantenga vivos en ti, Padre. Tu Espíritu Santo nos dé vida, luz y nos dé paz, que es algo que tanto necesitamos hoy. Tu paz, que tu Espíritu Santo lo pueda hacer en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén, amén. Esperamos que estas palabras hayan tocado sus corazones, hermanos, y que pueda marcar de aquí en adelante un nuevo momento, una nueva experiencia con el Señor. El Señor desea ser buscado, ser anhelado. Dice su palabra, y con esto me despido, hasta la próxima. Dice su palabra en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9, que los ojos del Señor están buscando corazones a donde Él, aleluya, poderoso, a donde Él pueda posarse y bendecir y plantar allí su corazón. Aleluya. Dios está buscando corazones con los cuales Dios quiere mostrar su favor. Aleluya. ¿Sabe lo que es el favor de Dios? Sus bendiciones, sus provisiones. No provisiones económicas, no. Su presencia, sus dones, lo que Dios ha preparado para su iglesia. Dios busca adoradores. Que Dios te encuentre a ti como uno de ellos. Que el Señor te guarde y te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. El próximo martes tendremos otro mensaje del cual queremos compartir con ustedes. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos. Que tengan muy buenas noches. A Dios sea la gloria. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Saludos desde acá, desde el Centro de Operaciones de nuestro ministerio, Comunidad Misionera Internacional Brillo de Luz. Quiero invitarte a que si este programa ha sido de bendición para tu vida, tú puedas no solamente darle like y darle a la campanita con el objetivo de recibir los mensajes, sino también suscribirte. De esa manera tú nos estás ayudando, estás colaborando y estás promocionando nuestro ministerio para que nosotros podamos seguir adelante haciendo este trabajo. Quiero invitarte también a mirar cada uno de los videos anteriores que hemos realizado, más de 100 videos en los últimos 6 meses, con el objetivo de que la iglesia del Señor Jesucristo pueda ser bendecida a través del mensaje poderoso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de este ministerio, suscríbete